Europeos dejen de robar. Sin pelos en la lengua, así de claro, directo, fue Sergei Lavrov. En una rueda de prensa celebrada en Qatar, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia no titubeó al calificar las acciones de los líderes europeos como un robo a gran escala. Lo que parecía ser una simple crítica política se transformó en una declaración de guerra económica, pues se refería a la congelación de más de 300.000 millones de dólares activos rusos en bancos internacionales, principalmente en Europa. Este monto no es solo un número, sino una señal de lo que Moscú considera un saqueo sin precedentes, sin que el derecho internacional respalde tales acciones. Los detalles a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de Prensa Alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. Este sábado 8 de marzo hablaremos de locura y decadencia, el futuro de los Estados Unidos. Informe especial llega a ustedes gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. Aniquiló a los europeos. Prácticamente los llamó ladrones. Estas palabras duras y sin filtro salieron de la boca del ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, en una reciente rueda de prensa celebrada en Qatar. El tono de su intervención no dejó lugar a dudas. Rusia no estaba dispuesta a permitir que sus activos, tanto públicos como privados, quedaran congelados en los bancos europeos sin que hubiera consecuencias. Y más aún, el canciller ruso dejó claro que Europa debía dejar de recurrir a lo que calificó como métodos de robo y afrontar la responsabilidad de sus actos. Lavrov fue rotundo al señalar que este tema de los activos rusos confiscados por los europeos, un asunto que ha generado fricción internacional desde el inicio del conflicto en Ucrania, se convertiría en un punto central si se llegara a un acuerdo de paz con Occidente. El contexto de estas declaraciones no es menor. La crisis entre Rusia y Ucrania, que comenzó con la operación militar rusa en febrero del 2022, ha sido el detonante de una serie de medidas punitivas sin precedentes por parte de Occidente contra Rusia. Entre estas medidas, una de las más controvertidas ha sido la congelación de activos rusos en bancos internacionales. Se calcula que alrededor de 300.000 millones de dólares pertenecientes al Banco Central de Rusia se encuentran bloqueados en diversas entidades financieras de Occidente, principalmente en Estados Unidos y la Unión Europea. En este caso, y de acuerdo con Lavrov, la mayoría de estos fondos están depositados en el sistema financiero belga Euroclear, lo que ha causado un grave perjuicio a Rusia al impedirle acceder a su propio capital. En este contexto que las palabras de Lavrov adquieren un peso aún mayor. El canciller ruso se refirió a la confiscación de estos activos como un acto de robo, subrayando que la comunidad internacional no podía permitir que las naciones occidentales se beneficiaran de los fondos de Rusia de manera ilegal. En particular, hizo referencia a los comentarios del presidente francés Emmanuel Macron, quien había asegurado que aunque nadie podía apropiarse de los activos rusos congelados, sí se podía usar los ingresos derivados de esos fondos para fines específicos como la reconstrucción de Ucrania. Firme frente a Rusia, considerando que las sanciones son una herramienta necesaria para presionar a México a detener su agresión en Ucrania. Pero por otro lado, Rusia ha dejado claro que no permitirá que su soberanía financiera sea violada sin consecuencias. En este contexto, la pregunta sigue siendo: ¿será posible una resolución política del conflicto o estamos ante un nuevo episodio de confrontación global que podría tener
repercusiones a largo plazo para las economías de ambos bloques. Las declaraciones de Lavrov son solo el último capítulo de una serie de intercambios diplomáticos y económicos entre Rusia y Occidente. En los próximos meses es probable que este tema continúe siendo uno de los puntos más calientes. Para Lavrov, esta declaración de Macron era una clara violación del derecho internacional, un acto que no solo contradecía los principios básicos de la propiedad, sino que también marcaba un precedente peligroso en el escenario internacional. Lavrov no se detuvo allí. Pidió a las autoridades francesas que aclararan en qué documento jurídico internacional se basaban para justificar el uso de los activos rusos robados. Es una demanda que refleja la frustración de Rusia ante lo que considera un acto de pillaje a gran escala por parte de las potencias europeas. Pero el impacto de estas acciones no solo han sido políticas. El congelamiento de los activos rusos ha tenido consecuencias económicas significativas tanto para Rusia como para los países occidentales. A medida que las sanciones internacionales se intensificaron, las relaciones comerciales entre Rusia y Europa se desplomaron, lo que resultó en una reconfiguración del panorama económico global. En el caso de la Unión Europea, las sanciones contra Rusia también afectaron a empresas y sectores enteros, desde la energía hasta la manufactura, creando una tormenta perfecta de consecuencias económicas que han tenido un impacto negativo en las economías europeas. La simulación es aún más compleja cuando se consideran los efectos a largo plazo de estas sanciones y la desconexión económica entre Rusia y Europa. Si bien Occidente ha logrado reducir en gran medida su dependencia de los recursos energéticos rusos, la economía de Rusia ha tomado medidas para diversificar sus alianzas comerciales y financieras. China, India y otros países no occidentales han aumentado su comercio con Rusia, compensando en parte las pérdidas sufridas debido al aislamiento económico impuesto por las sanciones occidentales a nivel global. Este cambio ha generado una reconfiguración de los flujos comerciales que podrían tener consecuencias duraderas para la arquitectura económica mundial. En el frente diplomático, las tensiones entre Rusia y Europa siguen siendo palpables. Las relaciones se han deteriorado hasta el punto de que las naciones europeas y Rusia se encuentran en un punto muerto, con la posibilidad de una resolución diplomática cada vez más remota. Sin embargo, Lavrov ha dejado claro que cualquier acuerdo de paz debe incluir una solución para los activos rusos congelados. De lo contrario, según el canciller ruso, las consecuencias podrían ser aún más graves. La situación ha llegado a tal punto que Lavrov ha advertido que Rusia también tiene que confiscar en respuesta. Es una amenaza velada, pero contundente, que subraya que Moscú no se dejará intimidar por las acciones de los países europeos. En sus palabras, Rusia podría tomar medidas equivalentes, de ser necesario, contra los activos de las naciones que han congelado los fondos rusos. De hecho, esta amenaza ha sido respaldada por funcionarios rusos que han dejado claro que el gobierno de Putin no dudará en tomar represalias si Occidente sigue adelante con la confiscación de los activos. En este clima de confrontación, la comunidad internacional se enfrenta a una encrucijada. Los líderes europeos y estadounidenses, por un lado, buscan mantener una postura firme frente a Rusia, considerando que las sanciones son una herramienta necesaria para presionar a Moscú a detener su agresión en Ucrania. Pero por otro lado, Rusia ha dejado claro que no permitirá que su soberanía financiera sea violada sin consecuencias. En este contexto, la pregunta sigue siendo: ¿será posible una resolución pacífica del conflicto o estamos ante un nuevo episodio de confrontación global
que podría tener repercusiones a largo plazo para las economías de ambos bloques? Las declaraciones de Lavrov son solo el último capítulo de una serie de intercambios diplomáticos y económicos entre Rusia y Occidente. En los próximos meses es probable que este tema continúe siendo uno de los puntos más calientes de la agenda internacional, con ambos bandos buscando una forma de resolver la disputa de manera que sus intereses nacionales sean preservados. Sin embargo, dada la complejidad de la situación y las profundas diferencias entre Rusia y Europa, parece que este conflicto podría ser mucho más que una simple disputa económica. Es una lucha por el poder y la influencia en el escenario global. Una batalla en la que los recursos, las alianzas y las políticas exteriores de los países juegan un papel crucial. Al final, las palabras de Lavrov no solo son un ataque directo a los líderes europeos, sino un recordatorio de que en el mundo moderno las acciones económicas tienen un peso mucho mayor que el simple intercambio de bienes y servicios. Este sábado, 8 de marzo, acompáñanos a descubrir la peligrosa estrategia de Donald Trump, que puede poner fin a los Estados Unidos como potencia global y dar paso al surgimiento de China. Locura y decadencia. El futuro de los Estados Unidos. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Para ayudarnos a continuar haciendo estos videos, puedes presionar el botón suscríbete y hacerte fundador de la Patria Grande. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.